acá Cristian Estopielo, que hablando de soberanía, seguramente también nos va a comentar sobre actualmente cómo está, ¿no?, el tema de las vías navegables del Paraná. Pero yo, más que seguir haciendo comentarios, le quería aprovechar y preguntarle si él, antes de hablar del tema por el cual ha sido invitado, si nos da alguna opinión sobre lo que decíamos antes sobre nuestro movimiento en general, ¿no? Ya que él también forma parte de una agrupación política de base que es la Gaucho Rivero, pero además se ha incorporado hace poco a una iniciativa colectiva en la cual también participamos nosotros, que se llama Mesa Política de Unidad, ¿no? Que, como siempre digo, esa es nuestra estrategia fundamental como Corriente de Unidad Popular Latinoamérica y Proyecto Cultural Maíz, para crecer, ¿no? Más que el engorde propio de nuestra propia capilla, basamos nuestro crecimiento en esos procesos de unidad, ¿no? Hasta aquí. Me encantaría escucharlo. Lo mío, ¿no? Bueno, muy buenas noches entonces para la mesa, para toda la audiencia. Muchas gracias una vez más por la invitación. Muy interesante lo que se estaba conversando anteriormente y me parece clave que podamos reflexionar al respecto como parte del movimiento nacional y popular. Y sí, quería mencionar, por ejemplo, algunos conceptos de García Linera, que frente a lo que fueron las sucesivas derrotas que tuvimos como proyectos, como movimientos, y el advenimiento del neoliberalismo, que ahora después volvimos a recuperar nosotros el gobierno, pero bueno, después de grandes desastres que fueron dejando. Y hablando en líneas generales en la región, reflexionaba García Linera acerca de que para poder romper un vaso con una piedra, en este caso el vaso seríamos nosotros y la piedra serían los que están del otro lado, ¿no? El neoliberalismo, las grandes corporaciones económicas y financieras, los poderes monopólicos, el imperio. En parte el vaso se rompe por su propia fragilidad. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? ¿Qué es lo que tenemos que seguir mejorando? ¿Qué tenemos que transformar como movimiento? Y pensaba, más allá de su reflexión, en la cuestión cultural justamente, y me voy a remitir en eso a unos conceptos que presentó Ernesto Guevara, siendo funcionario de la Revolución Cubana, respecto a las motivaciones internas de la población cubana para continuar apoyando a la revolución, una revolución latinoamericanista, ¿no? Entonces, cómo nosotros culturalmente como proyecto podemos generar transformaciones profundas en nuestra población, desde los individuos hasta los colectivos, transformaciones conceptuales, transformaciones de sentido, utilizando los diferentes medios que tengamos. Y volviendo a Linera, justamente él habla del trabajo en las bases, del trabajo en territorio, y de no querer aspirar únicamente a tener un cargo en el Estado desde la militancia, sino que cada uno desde su lugar, ya sea docente, ya sea cualquier tipo de profesional, ya sea un trabajador, un obrero, con conciencia de clase, poder fortalecer el proyecto, pero con conceptos y con consignas claras que interpelen a la ciudadanía, contrarrestando totalmente a las propuestas del neoliberalismo, que cuáles son: competencia, individualismo acérrimo, violencia, todo tipo, aplastarle la cabeza al hermano, al prójimo. Entonces, nosotros tenemos que resignificar nuestras ideas de consumo, nuestras ideas de trabajo, nuestras ideas de colectivo, nuestras ideas de política, de militancia, obviamente que como peronistas mirando la doctrina justicialista, mirando la historia, pero también pensando de acuerdo al futuro, a los nuevos tiempos, a las coyunturas, a las características de este tiempo, y a los medios que vamos a utilizar para esto, para poder impactar en la población, no con demagogia, no con cosas que aparentemente sirvan para conseguir el voto, pero que después no cambien nada de fondo,
sino con transformaciones de base en territorio, generando democracia participativa, como decía Esteban, desde las bases. Esto hablando desde la militancia territorial. Ahora ya la dirigencia es otra cuestión también, que también tiene que repensar sus estrategias para llegar al resto de la población y para poder ampliar el campo político, para resignificar la idea de política, para que no volvamos a caer en la antipolítica, tan sostenida también por acciones que tienen que ver con la vieja política, con la política neoliberal, y no con lo que nosotros entendemos como política, como herramienta de transformación de la sociedad. Así que bueno, eso era un poquito lo que quería comentar brevemente de un tema que no alcanzaría el programa entero ni varios programas seguramente para agotarlo. Creo, Cristian, que mucho de lo que decís tiene que ver con esta idea que se preguntaba en voz alta Rafael, de cómo vamos a actuar con inteligencia y creatividad para lograr esa movilización, ese compromiso, ese cambio en la política tradicional y lograr que lo nuestro sea algo mucho más participativo y popular. Uh-huh. Y fortaleciendo nuestra identidad y realmente haciendo frente, como digo, a los conceptos y categorías que el neoliberalismo se encargó de introducir en la población, generando reflexión y justamente una crisis interna en los individuos y en los colectivos para que puedan reflexionar al respecto. Es un trabajo sumamente arduo, pero es la única manera de que el trabajo realmente consiga una militancia firme y no que sean modas pasajeras de formar parte de un colectivo, después pasarse a otro, querer tener un cargo, sino que realmente genere ciudadanos conscientes, militantes conscientes de contra quién se pelea, por qué se pelea y cómo se pelea en el campo todos los días, en todo momento, para vivir en una Argentina mejor, ¿no? Sí, yo creo que es una ardua tarea también recuperar el sentido de muchas cosas, a las que se le ha cambiado el contenido. Es muy difícil, hoy hay conceptos, claro, sí. Se ha perdido la solidaridad, se ha perdido un montón de conceptos, ¿no es cierto? Hay que volver a recuperar el sentido de todo eso. Sí, y a mí me gustaría agregar, el domingo cuando hablábamos con algunos compañeros, había alguien que expresaba la ausencia o la pérdida de una parte del campo popular, por lo menos de algo que el compañero llamaba mística, una mística militante, iba a decir, casi se me escapó la palabra revolucionaria, pero bueno, han pasado 40 kilos, 40 años, y pareciera que hasta eso está medio vedado, pero me atrevo a decirlo, hay algo que nuestra juventud o que parte del sector popular ha perdido, ¿no? Uno se emocionaba militando y hoy casi que emocionan los tweets, casi que emocionan los posteos y es bastante desesperanzador, ¿no? Sí. Estoy bastante desesperanzado. Sí, lo que compañero. Pasa es que Perdón. Tengamos en cuenta que sí. la coyuntura nos ha obligado a todos un poco a sobrevivir ya de por sí, es verdad. A llevar la carga de una vida muy difícil como trabajadores. Es verdad. Y aparte de haber estado en un momento la década ganada, en el cual podíamos Exacto. proyectar de otra manera, a tener que pasar a un estado de supervivencia y de lucha cotidiana, más todo lo que significó durante el último periodo neoliberal de la estigmatización de la militancia. Exacto. Y después, puesta en crisis esa situación, la necesidad de ser muy consecuentes en palabra, pensamiento y acción, y eso es lo que nos va a generar recuperar de alguna manera esa mística revolucionaria que necesitamos para poder alcanzar a las siguientes generaciones y con ideas de carácter transformador en la sociedad. Ahora, si ni nosotros mismos podemos sostener nuestras propias ideas, ni podemos sostener esperanza de transformación, ¿cómo podemos esperar que las nuevas generaciones puedan tener ese mensaje? No se va a generar por una generación espontánea, justamente, sino que es algo que se transmite y que tenemos que tener en cuenta también que estamos nosotros en el poder en este momento y que hay mucho más de lo que había, por ejemplo, en la década del 90. Hay una militancia dispuesta a seguir transformando. Así que
creo que también mirar el lado lleno del vaso va a ayudar a juntar fuerzas para lo que se viene. Sin duda que sí, y además hay novedades. Aparecen espacios de reflexión, espacios de crítica, espacios de propuesta, esto que aparece ahora de soberanos, ¿no es cierto? Es interesantemente curioso, por lo menos, sí, es verdad, está bueno. Nosotros, los que estamos sentados acá, que hemos pasado la mitad de siglo de vida, coincidimos todos, viniendo muchos de distintos lugares, no exactamente del peronismo, que los mejores años de nuestras vidas fueron del 2003 al 2015. Y tener nostalgia de eso, por un lado agradecer haber participado y vivido esa experiencia cuando la patria era grande de verdad y veíamos a Chávez, Lula, a Néstor, a Fidel, Dios mío. Dios mío. Lo decís con nostalgia. Por supuesto que hemos... allá en los 90s, esta persona que habla por lo menos no tenía ni siquiera esa esperanza. Así que culpo a los que vinieron del sur por haberme devuelto la esperanza, por creer que es posible, por haber sido feliz 12 años y reclamo mi porción de felicidad de aquí en adelante. Te digo de todas maneras que si parte del bajón Totalmente. tiene que ver con y para un problema... sumar a la... Sí, te escucho. Perdón, para sumar a esa esperanza, vuelvo a García Linera, con una idea de oleadas dentro de los ciclos o sea, en realidad no ciclos, sino más bien oleadas, avances y retrocesos dentro del movimiento nacional y popular y del tener en cuenta la coyuntura continental, ¿no? Entonces, mañana vuelven a estar juntos dos grandes dirigentes de nuestra patria latinoamericana y sumando a Alberto, que es nuestro presidente, festejando, celebrando estos 2 años de gobierno en el Día de la Democracia. Entonces, bueno, realmente hay cosas que celebrar y en cuanto también a las noticias que tal vez para las cuales se me ha convocado respecto a la red troncal del Paraná, no sé si les parece que entremos un poquito en ese tema. Si meta un poco con eso. Por favor, sí. Bueno, hoy estaba revisando algunos apuntes, porque esto viene un poco de largo. Recordemos que se acababa la concesión, con una concesión que duró 26 años, que fue propia de la década del 90, parte del entramado neoliberal del menemismo, del entreguismo, del menemismo y de Cavallo, con Handenul, con EMEPA en aquel momento también, que estaban encargadas del dragado y el balizamiento, pero también con toda una estructura de descontrol y de desregulación total de la red troncal Paraná. Y a partir de esto que iba a suceder, del fin de la concesión y de la posibilidad de que el Estado pudiera recuperar ese baluarte para la comunicación federal, para la red fluvial en relación a la comunicación marítima, bueno, todo lo que ya hemos hablado muchísimo, la militancia se dio por enterada, hubieron personas referentes encargados también de apalancar la cuestión y empezamos a luchar por esto de que el Estado pueda ser verdaderamente quien tome la red troncal a su cargo, quien intervenga, quien fije las reglas del juego, ya que era una oportunidad histórica porque no tenía que expropiar nada, sino sencillamente dar fin a una concesión y tomar posesión. En abril se acaba el contrato con Handenul y con EMEPA, y bueno, estábamos con cierta tensión por lo que había sido un decreto presidencial en noviembre del año pasado, que parecía ir en contra de los intereses del campo nacional y popular, pero eso se fue resolviendo y por eso empezaron a llegar algunas buenas noticias, como por ejemplo que, el Ministerio de Transporte era quien iba a intervenir en la cuestión y no parecía tener más ideas que directamente volver a concesionar en términos muy similares a los anteriores la red troncal del Paraná. Luchamos por ello y empezaron a aparecer algunas buenas noticias, como que la Agencia General de Puertos se haría cargo de la red troncal, al menos temporalmente, después del fin de la concesión. Y eso sucedió, y eso es una buena noticia, porque hasta hoy mismo
y hasta que se cumpla el plazo de un año, la Agencia General de Puertos, que está a cargo del Ministerio de Transporte, con el ministro Alexis Guerrera, quien está regulando, quien está controlando la red troncal Paraná, hizo una licitación de emergencia para lo que es el dragado y balizamiento. 2 empresas argentinas son las que están a cargo por emergencia, porque tenía que ser algo sumamente rápido para no cortar con el tráfico de buques por el río, y son Sudamericana Sociedad Anónima y American Consulting Group, que aunque el nombre indique lo contrario, es una empresa argentina, las que están a cargo del dragado y balizamiento. Nosotros, desde la agrupación Gaucho Rivero y desde los diferentes espacios del movimiento nacional y popular, lo que siempre aspiramos es que sea el Estado directamente el que se encargue de todas las tareas de mantenimiento en el río Paraná, como así había sido en otro momento, cuando teníamos flota mercante, cuando en su momento Perón, justamente, en su primer gobierno, entre el 45 y el 55, se encargó de desplegar toda la soberanía necesaria sobre la zona. Pero bueno, todo eso fue desmantelado con el neoliberalismo, que es algo que ya mencioné. Hoy en día, entonces, la Agencia General de Puertos es la que está a cargo, que va a ceder posteriormente el control y la regulación a otro organismo del Estado, un organismo que se está poniendo en funcionamiento, que la idea es que sea un organismo autárquico, pero intervenido por diferentes ministerios de lo que sería el gobierno nacional, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de aquellos que se encargan también del trabajo de infraestructura, así como también universidades y otras organizaciones civiles que van a estar participando, y 7 provincias ribereñas del río Paraná, porque la idea es que sea un organismo federal con sede en Rosario. Este va a ser el ente regulador para la todavía mal llamada hidrovía, pero también se le llama ente regulador para la red troncal, está en formación, para el cual fue designado hasta hace poco intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk. Así que este ente se va a encargar de la regulación, del cobro de peaje, de las licitaciones de obra, de los estudios de impacto ambiental, con una presencia que sería directamente del Estado Nacional, y es algo que realmente tiene que alegrarnos, porque no estaba dentro de la perspectiva del año pasado. Sin embargo, logramos a través de la lucha y del empuje de la militancia y de la concientización de la población que esto se esté llevando a cabo. Y bueno, ahora hay que seguir atentos, ¿no? Cristian, estas son excelentes noticias, sí, y coincidimos que esto se manejó básicamente por la militancia, y sobre todo por la militancia a través de las redes. Han sido muchos los grupos de apoyo y los grupos de concientización. Y para el que no se informó sobre este tema y no sabe de qué se trata, hay que recordarles que el control de toda esta área fluvial tiene que ver no solo con la soberanía, también tiene que ver con lo económico, porque por allí pasa gran parte de la exportación argentina, y hoy no tenemos control sobre qué sale, cuánto vale lo que sale, cuánto pesa lo que sale, quién se lo lleva y a dónde va. Entonces es interesante que se recupere el control de todo esto, porque además de soberanía va a ser un gran apoyo a las necesidades que tiene nuestro pueblo de financiación. Absolutamente, y con el peso sobre nuestras espaldas de una deuda, que bueno, ese es otro tema para conversar, ¿no? Pero sí, otras buenas noticias son justamente el anteproyecto que ya está presentado al Ministerio de Transporte del Canal Magdalena, lo que permitiría que todo el tráfico sea por puertos argentinos, con la intención de que sea el puerto de La Plata el que tome el lugar que hoy en día tiene el puerto de Montevideo y el puerto de Nueva Palmira, que son un saqueo directamente a nuestros recursos, un descontrol y una forma de evadir todo control del Estado Nacional argentino para el tráfico, bueno, de soja, para el tráfico de minerales, claro, para evadir impuestos. Acá otra vez, para el que no está informado, yo a veces recuerdo que hay gente joven además, o gente que no está informada sobre estos temas que son demasiado específicos quizás. ¿Qué
quizás no saben que para entrar o salir de la Argentina a través del Paraná y del Río de la Plata hay que pasar por Uruguay, porque no tenemos suficiente dragado, no tenemos nuestro canal de Magdalena dragado como para que los barcos salgan directamente al océano a través del Río de la Plata, de nuestra parte del Río de la Plata. Esto implica que todos los fletes y todos los ingresos pecuniarios, el dinero, los dólares, quedan en Uruguay y no quedan en Argentina. Sí, pagamos un peaje. Hasta es injusto, o sea, si yo voy de Mar del Plata a Rosario en un buque, tengo que pasar por ese puerto. Tiene que pasar por Montevideo. Exacto. Y no. Es una sí, locura. es hasta ilógico. Porque pero no bueno. tenemos el Magdalena dragado. Y nosotros hasta los 90, si no me equivoco, Sí. teníamos incluso una buena flota de dragas, ¿verdad? Yo trabajo en una empresa Sí. que tenía un sector que les decía en el sector naval y que daban mantenimiento a las dragas. Tengo compañeros con los que me veo todos los días que decían, en esa época viajaban a Corrientes, a Rosario, a Barranqueras, a distintos puertos a reparar dragas que eran nuestras. Tenemos Y hoy- dragas. Lo que pasa es que hay que ponerlas a trabajar, hay que modernizarlas, pero hay dragas argentinas. Claro, que sí. claro. Y ahora que tocamos el tema navegabilidad, y porque además tenemos que vivir, voy a recordarles que nos apoya Escuela Barracuda. La Escuela de Barracuda enseña a navegar, ¿sí? Y te permite disfrutar de nuestros ríos, del maravilloso delta. La Escuela Náutica Barracuda es una escuela que dicta cursos de navegación deportiva, clases teóricas y prácticas al alcance de todos. La Escuela Náutica Barracuda, con K, es ubicable en el 1157522851 o buscando en redes sociales como @Escuela Barracuda, con K. Muy bien. ¿Te gustó, Chivo? Artísticamente enganchamos. Esto es arte, Cristian. No podés negar eso. Esto es un hecho artístico. No podía ir más al pie, realmente. También podría decirle... Quedó justito, ¿eh? Muy bien. También le podría Bien decir... radial. Sí, Muy bien. le podría decir a Rafa, ¿viste? Cuando viene el bajón, porque Rafa después de la euforia de los 15 años kirchnerista, ahora está en el bajón. Entonces digo, si estás en el bajón y es porque te rajaron del laburo, consulta al doctor Federico Enrique Sambucetti, compañero abogado defensor de trabajadores, 11-6282-4142. Email, Ya me lo anoto. sambucetiar. Sambucetti se escribe B larga, C-T-T. sambucetiar@hotmail.com. Bien. Muchas gracias, Ricardo. Y si no Muchísimas recuperas gracias. el laburo, y no tenés que ponerte, anda a verlo a Pablo de Cuero Monique, que él te arregla sacos, camperas de cuero, te hace confecciones, te arregla todo tipo de camperas y ajustes a medida. Y además te da crédito con recibo de sueldo, papá. Tarjeta No de va a tener, crédito. no va a No va a tener tener, sueldo. claro. Pero eso se lo arregla Sambucetti. Recibo de sueldo, tarjeta de crédito 3612, ¿sí? Y está en Avenida Santa Fe 3312, cuarto piso C, en la capital federal. Teléfono 1161684846. O sea que podría andar en cueros sin culpa. Si son cueros Monique. Muy bien. Eso sí. Muy bien. 1161684846. Bien, sigamos charlando. Sigamos charlando cuando es la hora 21:58. Ya estamos viendo la última curva y la llegada de nuestro programa. Cristian, yo tengo una curiosidad. ¿Por qué se llama Gaucho Rivero y quién fue el Gaucho Rivero? ¡Chan! Bueno, el Gaucho Rivero fue un defensor. Se llama Gaucho Rivero justamente porque la agrupación hace un énfasis en la soberanía En la nacional, en la exacto. idea de soberanía, de defensa de los nuestros. Sí. Y el Gaucho Rivero fue un defensor de las Islas Malvinas frente Sí. a la invasión inglesa y que también participó posteriormente, aunque hay historiadores que lo discuten, en lo que fue las batallas de la Vuelta Obligado, resistiendo al imperio anglo-francés o a los dos grandes, las dos grandes potencias de ese momento. Así que un correntino que realmente dio su vida en pos de la soberanía nacional. Es un nombre que nos representa muy bien, ¿no? Y que nos obliga a ponernos a la altura de las circunstancias en ese sentido. Estos correntinos siempre dando la nota. Un ¿no? compatriota tuyo, Rafa. Exacto, iba a decir eso. Porque el papá de Diego Maradona, el general San Martín, qué sé yo, Tarragorros, Isaco Abitbol, y otros que vinimos después y que no somos tan representativos, pero somos bastante buena gente, igual. Los que me conocen, no voy a dejar que digan lo contrario, me parece que coinciden conmigo. Qué grande, un gaucho correntino. Vamos a tener que seguir hablando de estas cosas, Cristian, ¿eh?
Sí, yo antes de retirarme, sé que ya se va terminando el programa, les quería dar 2 buenas noticias más, nada más, porque Bien. cuando hay buenas noticias está bueno compartirlas. Son bienvenidas. Una que hoy mismo, desde el puerto de La Plata salió la primera barcaza portacontenedores hacia el puerto de Santa Fe. O sea, es una conexión que se está haciendo en este momento. Buenísimo. Y hoy mismo se generó este traslado de barcaza portacontenedores con el apoyo del astillero Río Santiago, que en octubre había generado la botadura del barco Ara Ensenada. O sea, el poder poner en funcionamiento un nuevo barco con todo el trabajo argentino encima, con toda la emoción que significa para los laburantes del astillero Río Santiago. Entonces, qué importante que toda la puesta en funcionamiento de nuestra red fluvial, de nuestra red marítima, para nuestra soberanía territorial, por lo que decían ustedes también del control del Estado, de los dólares que se fugan, de esa sangría que hay continuamente en nuestra riqueza, y también tenemos que abogar por la soberanía alimentaria, que nuestros mares también y nuestros ríos sean para poder pescar y alimentar a nuestra población, que todavía está muy por debajo de la línea de la pobreza de lo que debería estar. Que así sea. Que así sea, es verdad, tenemos tanto hilo para cortar, tela para rasgar, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la frase? Sí, tela para cortar. Bien. Tela para cortar. Pero 2201. No, porque me acordaba ahora, hace 15 minutos pasaron una flota por el estrecho de Magallanes de 300 buques chinos y escuchaba a un especialista que decía, todos nuestros niños comen harinas y más harinas y más harinas. Con una pequeña porción de lo que se llevan esos buques podríamos mejorar la calidad de la alimentación y por poca guita además. Vamos a tener que seguir charlando, Cristian, vamos a tener que seguir charlando, Esteban, vamos a tener que seguir charlando.